gracias a todos vosotros por estar aquí. Para mí es un placer porque, bueno, Colombia tiene un significado especial en mi trayectoria profesional. Fue en Colombia donde pisé por primera vez el suelo latinoamericano. Fue precisamente gracias a María Belén en el 2001, en Cartagena de Indias. Ahora vengo de Cartagena de Indias, he impartido un seminario. Y luego nos hemos ido viendo, no es extraño que en el prefacio del libro que presentamos, revisándolo un día de estos, vi que en los agradecimientos ella salía agraciada 3 veces, con 3 conceptos distintos. Era la que más salía, la que más agradecimientos tenía. Realmente pensando con el tiempo, cuando presentamos aquí en el 2009 la exposición La memoria del otro y la era de lo global, en esta sala había una instalación maravillosa de Hannah Collins, que luego ha tenido la oportunidad de ver una exposición individual. Pues yo todavía este libro no estaba ni en una ficha, ¿no? Pero seguramente no estaba pensado. Antes hice un libro de arte y archivo, pero seguramente estuvo el germen, estuvo el origen de este libro. Es decir, que si yo hoy presento este libro aquí, seguramente es gracias a la exposición La memoria del otro que realicé aquí en el 2009. Seguro, segurísimo. O sea que me siento como muy emocionada también de ver un poco esta relación causa y efecto, ver esa genealogía en el tiempo, como una cosa que haces en el 9, no sabes cómo desembocar en un libro como el que hoy estoy presentando. Bueno, pues este libro, que aquí ven y que también está entre el público, es un libro que tiene una vida de 1 año, se publica en abril de 2016 y un poco estoy consiguiendo con él lo que me proponía, ¿no? Que también fuera un libro global y que tuviera una difusión global. Esta quizás la 5ª de las presentaciones que hago del mismo, comenzando por México, DF, por Aguascalientes, por Italia, por España, ahora Colombia, hace una semana en Cartagena de Indias. Bueno, esta era precisamente una de las presentaciones de México. Normalmente las presentaciones de libros suelen presentarlas varias personas, ¿no? En este caso lo presento solo yo y voy a hacer una pequeña síntesis del libro, pero no la voy a hacer única y exclusivamente a partir de lo que cuenta el libro, sino que también me gustaría hacerla un poco más personalizada, un poco más centrada en la primera persona, en mi yo, en mi perfil académico por un lado, soy profesora de la Universidad de Barcelona, pero también en mi perfil investigador y también en mi perfil como crítico de arte. Básicamente yo he hecho una sola curaduría, aunque parezca extraña, que es la que hice aquí, que luego se repitió en Santiago y en La Habana, pero básicamente junto a la academia y a la investigación me he dedicado a la crítica de arte desde los años 80 hasta la actualidad. Y esto creo que también es algo que puede ayudar a entender un poco más mi perfil, un poco más el trabajo terriblemente contemporáneo con el que acometo mis investigaciones. Bueno, este es el libro que hoy estaremos presentando. Me han comentado hace un rato que aquí no había conexión a internet, pero si quieren, si pueden, les invito a que consulten mi página web. Se llama así, anamariaguas.com. Aquí podrán seguir parte de mis intereses en el ámbito de la investigación, mis publicaciones y de mis proyectos. Por ejemplo, estoy pensando, y aparte ya lo está realizado, convertir mi página web sobre todo en una
especie de biblioteca online con una buena parte de mis textos en formato PDF o en formato issue o script, que puedan ser leídos, consultados desde las diferentes partes del mundo global, que no haga falta, o hay libros que no te dan derecho para reproducirlos online, pero otros sí, o artículos, he escrito también muchos artículos, o libros que están fuera de circulación, los estoy convirtiendo en issue y los estoy colgando en mi página web, de tal manera que no haga falta ir a la biblioteca o a pedir el libro, o a comprar el libro para poder leerlo, ¿no? No es el caso todavía de este que hoy estamos presentando. Tampoco es el caso de este, que es el que quizá es mi libro más conocido hasta el momento. Se publicó en el 2016 y en el 2000 y llevamos 16 ediciones, y seguro que una gran parte de ello se debe al público de Latinoamérica, no solamente al público y a la Academia Española, ni muchísimo menos. Este es el libro que quizá muchos de ustedes hayan estudiado, que conozcan. Es el libro que me planteé básicamente el paso de la modernidad a la posmodernidad. Es un libro que se habla sobre todo de los códigos posmodernos y del fin de la modernidad. También después de este libro, quizá aquí es menos conocido, trabajé en un libro mucho más concreto, que son las relaciones entre arte y archivo, haciendo una genealogía a lo largo del siglo XX, desde 1920 hasta 2010, incluyendo también discursos teóricos, incluyendo numerosas prácticas fotográficas de archivo y artistas que trabajaban según el paradigma del archivo, llegando hasta artistas contemporáneos. Pero lo que me gustaría, volviendo al libro que nos convoca, me gustaría presentarles el libro no solamente como un resultado, como un producto ya acabado, de, digamos, 447 páginas, 88 ilustraciones, 400 notas, sino como un proceso de trabajo, también en ocasiones rozando lo autobiográfico, ¿no? Muchas veces me pregunté yo misma cómo y por qué después de tras 3 largos años de trabajar sobre una investigación muy puntual, la del archivo, por qué inició una investigación que en principio puede parecer una quimera, ¿no? El arte en la era de lo global, es decir, de todo el globo. Visto a posteriori quizá hubiera sido más rápido y más fácil, pues un trabajo colectivo o un trabajo en equipo, un equipo de doctorandos o de alumnos ya postdoc, pero finalmente decidí hacer un trabajo individual y plantearlo no como una historia del arte global, sino más bien, y eso me daba ya ciertos márgenes, una cartografía, como un mapeo, como una radiografía, como un muestreo, no como todo lo que ocurrió en el periodo 89-2015, ¿no? Es decir, que realicé una serie desde el principio, una serie de parti-pris, diríamos, una serie de opciones, una serie de filtros, una serie de apuestas para compartimentar el proyecto, ¿no? Y hacerlo viable para una investigadora en solitario, no para un trabajo colectivo o para una antología de textos o para un trabajo en equipo, ¿no? Y aquí sí que llega un poco mi yo, no tanto mis gustos subjetivos, que siempre intento dejar de lado, sino mi rostro, diríamos, mi rostro más intelectual, mi manera de entender la historia del arte, mi manera de entender la teoría cultural,
mi manera de relacionarme con el arte contemporáneo, ¿no? Yo siempre, aquí más personal, siempre me he considerado a mí misma hasta cierto punto una privilegiada, ya que no he tenido que acudir a los legajos llenos de polvo del archivo, ni tampoco a los documentos de segunda o de tercera mano, con información del pasado, ¿no? Con muchos historiadores del arte, de mi generación y de mi departamento y de otros muchos departamentos de las universidades españolas y no españolas, porque todo lo que he ido contando, incluso con el libro El arte último, todo o en parte, hasta cierto punto lo he vivido. Lo he vivido en primera persona, ¿no? Por supuesto que no he visto todas las exposiciones de las que escribo, pero sí algunas de ellas fundamentales que me han marcado. Yo siempre me considero muy próxima para mí la exposición es una fuente de conocimiento fundamental. Así lo decidí hacer, por ejemplo, un libro de Manifiestos del arte postmoderno, que es un libro sobre textos curatoriales, que para mí eran los verdaderos manifiestos epocales. Para mí la exposición siempre es un detonante muy importante y algunas de las exposiciones de las que cuento las he visto y han significado para mí un hito importante. Creo que desde el 82 he visitado las documentas de Kassel, ahora está a punto de inaugurarse la última. He visitado también, dado la cercanía, casi todas desde los 80, las Bienales de Venecia y algunas de las grandes exposiciones europeas, básicamente, porque no las más allá de Europa no veía. Como Magiciens de la Terre en el año 89, en el Pompidou, una exposición que yo diría fue desencadenante y fue fundamental en la génesis de este libro, como explico en el prólogo y que también como lo explicaré hoy. Es decir, con el paso de los años he ido somatizando, he ido empatizando con eventos en el momento en los que estaban ocurriendo, he hablado con artistas, he visitado sus estudios, sus exposiciones, he entrevistado a curadores en las ruedas de prensa, he asistido a bastantes ruedas de prensa como crítica de arte y también he organizado eventos académicos, congresos, publicaciones y también junto a todos estos componentes periódicamente he gozado de estancias de investigación fuera de la dinámica cotidiana del día a día, fuera de la Universidad de Barcelona. He podido estar algunos meses en el Legacy Research Institute, en Los Ángeles o en las bibliotecas de Columbia University, estancias de movilidad seniors que se llaman en España, ¿no? El propio ministerio y la propia universidad nos ayudan a realizar estas estancias. Y reconozco que allí estos periodos de silencio, de poder disponer de todo tu tiempo para consultar catálogos de exposiciones, para leer libros monográficos, para consultar todo tipo de material online, pues también ha sido el complemento. Sin esto seguramente no hubiera podido realizar un libro como el que hoy presento, ¿no? Esto sería un poco el background, ¿no? El background que ha hecho posible a lo largo de 3 largos años de un trabajo como este. Ahora iremos a aspectos más concretos porque, por ejemplo, quizás se preguntarán por qué empiezo en el año 89, porque el año 89 como punto de arranque, y aquí sí que volvería a mezclar lo más académico o lo más propio de un investigador con lo personal y también con lo histórico, ¿no? En el 1989 visité en París la exposición Magiciens de la Terre
que tras 25 años, en el año 14 se celebraron los 25 años de Magiciens de la Terre, se ha confirmado casi como la primera exposición global. Yo en aquellos momentos, antes incluso de la caída del muro de Berlín, recuerdo que visité la exposición en mayo-abril del 89, la caída del muro de Berlín tuvo lugar en noviembre del 89. La visión de esta exposición, casi por casualidad, un viaje a París, uno siempre va al Pompidou, ¿no? Y casi por casualidad me encuentro con esta exposición y debo reconocerlo que me abrió los ojos, ¿no? O recogiendo uno de los textos de Thomas McKelvey en el catálogo, me abrió la grieta, me abrió como abrió la trampa, ¿no? Quizá la respuesta no reaccione inmediatamente, no es que en el 90 empezara a trabajar sobre la globalización, estábamos todavía en plena posmodernidad, en España la posmodernidad cálida, la era del entusiasmo, estábamos sumergidos bajo una perspectiva absolutamente occidental, las exposiciones absolutamente todas en clave occidental y eurocéntrica y euroamericana, ¿no? Pero comprendí que una exposición, por ejemplo, con el 50% de artistas occidentales y el 50% de artistas no occidentales de los 5 continentes del globo, una exposición en la que se había practicado el método etnográfico del trabajo de campo, muy en la línea de la etnografía de Levi Strauss, en tristes trópicos, por ejemplo, o del etnógrafo postmoderno James Clifford. Una exposición en la que después de largos años de asistir a la figura del comisario como Deus Artificex, estábamos viendo otro prototipo de comisario, un comisario como Jean-Norbert Martin, con su equipo de trabajo, más como un antropólogo, más como un etnógrafo. Y una exposición en la que, sin ningún tipo de jerarquía, convivían, y luego ha tenido sus problemas, que ha tenido también su controversia esta exposición, pero la reflejo detalladamente en el libro, ¿no? Pero una exposición en la que convivían en el mismo espacio artistas de esta paridad de 50 y 50, ¿no? Superando como la vieja y etnográfica visión de las exposiciones internacionales, era una apuesta que hasta entonces desconocida en el campo del arte contemporáneo y que forzosamente tenía que suponer, como así ha resultado ser, a pesar de la controversia que en su momento generó, suponía un antes y un después, ¿no? Magiciens supuso en efecto un poco todo lo que será el núcleo duro de mi libro, el primer viraje de un arte occidental, de un arte universal, también de un arte etnocéntrico, a un arte multicultural, a un arte postcolonial y a un arte global, ¿no? Lo cual se plasmó después de Magiciens de la Terre, a partir de una serie de exposiciones, una de las cuales para mí también más importantes, de la que hablaré hoy aquí, será la Documenta 11 de Kassel del 2002, de Guillem Beaufort, que en realidad fue la verdadera primera exposición global. Esta fue un primer tanteo. Y también en el campo de la historia del arte se produjo un viraje fundamental. Se produjo un viraje en el paso de lo que se denominaba el World Art History, un concepto de historia universal, heredado de las grandes exposiciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, al nuevo concepto de Global Art Studies o la Global Art History, ¿no? Realmente, pues, como una derivación también pues, de los estudios visuales, con los que yo también me sentía muy identificada, como muchos de ustedes saben, gracias en este caso a los trabajos de José Luis
Brea y a mis contactos personales y profesionales con José Brea. Bueno, quiero hacer un recuerdo aquí en Bogotá, que seguramente muchos de ustedes le conocieron aquí en Bogotá, ¿no? Y algunos de ustedes le conocieron conmigo, porque venimos aquí a Bogotá un poco a platicar los estudios visuales. Pero bueno, estamos en otro estadio, en los estudios visuales globales, para entendernos. Más o menos la conclusión sería la siguiente. El arte global no solo es policéntrico, ya no hay un solo, ni dos, ni tres centros como práctica, sino que requiere un discurso polifónico. Y mientras que la historia del arte propone dividir el mundo, el arte global intenta restaurar la unidad a otro nivel. Como sostiene Hans Belting es uno de los pioneros de este nuevo concepto de historia del arte globalizada, y cito: no solo hay un cambio en el juego, sino que el juego se abre a nuevos participantes que hablan en muchas lenguas y que difieren en cómo conciben el arte desde una perspectiva local. Estamos efectivamente ante un nuevo mapeo de los mundos del arte en plural, que postula la diferencia geográfica y cultural. Esto es un poco el ruido de fondo, digamos. Y la pregunta sería: ¿cómo hemos articulado este discurso polifónico sin caer en enciclopedismos obsoletos ni en exhaustivismos factuales, sumas de hechos y de hechos, ni tampoco en museos imaginarios a lo Monroe, ¿no? Diríamos que hemos optado por trabajar con un discurso básicamente interdisciplinar, que es una conjunción de diferentes como puntos de vista: el antropológico, lo más cultural, lo histórico, lo estético, ¿no? Todo entretejido, todo solapado, ¿no? Y lo teórico, evidentemente lo teórico, los discursos teóricos, que son un poco el sello de la marca de mi trabajo. Siempre discursos teóricos en mis trabajos más historiográficos o más de crítica de arte. Aquí tendríamos que remitirnos al índice del libro y ver cómo está dividido. Un índice que pone énfasis en los discursos teóricos, que serían los lugares 1 y 2, los códigos de lo global y los discursos teóricos de lo global, casi la mitad del libro. Había que descodificar lo global tras el paso de lo posmoderno, tras la posmodernidad, y luego un capítulo dedicado, otro lugar dedicado a las exposiciones artísticas, y un último capítulo, para mí quizá el fundamental, dedicado a las prácticas artísticas, que es el que agrupo bajo el nombre de los giros de lo global. Bueno, estos son no voy a centrarme en ellos, todo lo que voy analizando en cada uno de los lugares, en cada uno de estos macro capítulos. Aquí cuento un poco el paso de los estudios mundiales a los estudios globales. Bueno, esto es lo que el índice del libro. Las exposiciones de lo global y los giros de lo global. Aparte de esto es lo que llenan estas 447 páginas y casi más de 400 notas, ¿no? Aparte de tomar el año 89 como punto de partida, año que no solamente coincide con la exposición Bellissime d'Arte, sino con la que del Muro de Berlín, con otras exposiciones en Londres, fruto del movimiento de la diáspora de Story, o en la tercera Bienal de La Habana, con su reivindicación de los tres mundos, el primer, el segundo y el tercer
mundo, y la reivindicación también del concepto por parte de Mosquera del sur global, que también coincide el año 89 con la aparición de la que será la gran alternativa a la revista postmoderna y postestructuralista por excelencia, October, que es la revista Certex. Yo ahora en este seminario que he impartido en Cartagena, que ha sido 16 horas hablando de parte de mi libro, pues les comentaba a los alumnos que para mí, si en el libro El arte último del siglo XX estaba absolutamente volcada y fascinada hacia los contenidos, los autores, los artículos de la revista norteamericana October, aquí no hay ningún artículo de October, ninguno me ha servido. El gran sustituto, el gran recambio de October ha sido la revista Certex, una revista que en parte está online y en parte no, pero sí que las universidades están en estos servicios de publicaciones online y los alumnos la pueden consultar. Aparte de este año, como fundamental, me propuse reunir identificar los nuevos términos, ¿no? Familiarizar a los lectores con la nueva terminología, con conceptos que fueran útiles y pertinentes para irnos introduciendo también en el complejo ámbito de lo global, ¿no? Que tiene lo postmoderno es una categoría mucho más de corte estético, y el concepto de globalización incluye mucho más complejo, porque incluye cuestiones de carácter económico muy importantes, sociológico, político, ecológico. Bueno, para mí fue muy importante eso, definir este nuevo vocabulario con el que entender todo lo que ocurría en el mundo después del 89. Algunas de las palabras, de los conceptos talismán serían estos: el concepto de etnoscapes por parte de Arjuna Padorai, ¿no? Es decir, no tanto los paisajes de la geografía, los landscapes del lanar de los años 70, sino los paisajes hechos con personas que constituyen el mundo cambiante en el que vivimos, desde turistas, inmigrantes, refugiados, exiliados, ¿no? O grupos en movimiento constante, ¿no? Donde todo, desde el idioma, el color de la piel, el barrio, las relaciones de parentesco, se globalizan. Eso también tiene su capítulo. Otra palabra, talismán, era la de desterritorialización. Esta yo recuerdo que la documenta de Kassel del 2002 fue la palabra más repetida en la rueda de prensa y la que uno se encontraba más veces citada en los textos del catálogo. Es como también es el ethos de la globalización, si la deconstrucción, que es la deconstrucción del sistema logocéntrico occidental, es la palabra o es el concepto clave para entender la posmodernidad, ¿no? La desterritorialización es también otro concepto clave para entender la globalización. Aquí ya no hablamos del logocentrismo, sino hablamos de tierra, de territorio, hablamos del giro espacial, hablamos de las relaciones entre un centro y una periferia, hablamos de lugares, ¿no? Que tiene su origen en el pensamiento de Deleuze y de Guattari, en mesetas, junto con otro concepto fundamental que es el concepto de rizoma. También, pues, como no, para mí Emerson ha sido uno de los teóricos y curadores fundamentales que ha marcado el discurso de lo global, este concepto de constelación postcolonial. Yo fui Emerson, entendiendo por constelación un conjunto de relaciones basadas, según él, en tres grandes conceptos: criolización, hibridación y finalmente cosmopolitismo, ¿no? Luego, bueno, hay muchos más de estos términos y de estos conceptos, ¿no?
para ir entrando en estos nuevos códigos, para recodificar lo global. Luego una pregunta que me planteé es, por ejemplo, ¿quién usó por primera vez el concepto de globalización? Los primeros usos. Eso me llevó a rastrear toda una genealogía de pensadores, empezando por sociólogos, porque hay que notar que los primeros que utilizaron el término globalización fueron teóricos en el campo de las ciencias sociales, no en el campo de la teoría cultural. Aquí estarían las aportaciones fundamentales también en esta primera parte de Enrique Dussel, profesor de la Universidad Autónoma de México, el que define dos grandes corrientes dentro de la modernidad etnocéntrica y la modernidad planetaria, que luego daría lugar a la transmodernidad, sinónimo de globalización, o al teórico social Roland Robertson, quizá uno de los fundamentales. Si hoy día se usa incluso con una cierta familiaridad este lema, pensar globalmente, actuar localmente, el origen de este lema se debe a Roland Robertson y a cómo entiende lo global, lo local, y un tercer término en medio que es lo local, el término de globalización, localización, ¿no? En tanto que lo particular solamente tiene sentido dentro de lo global y lo global solamente tiene sentido dentro de lo particular, la globalización de lo particular y la particularización de lo global. Es realmente muy interesante, son muy interesantes y son la base de gran parte del pensamiento en el que estamos asentados. Lo homogéneo, lo heterogéneo, pero en constante fricción. Texto fundamental del 92 de Roland Robertson. Giddens, Jameson. Siguiendo, esto serían como las aportaciones del ámbito de las ciencias sociales. En la teoría cultural, también en el libro analizo un capítulo largo de distintos discursos y autores dentro de lo que sería la teoría cultural. Aquí solamente les pondré el ejemplo de Eduard Glissant, por ejemplo, y su concepto de relación. Él lo que busca es, en su concepto de pensamiento archipiélago, que por ejemplo fue tan importante para entender el trabajo de un curador global muy conocido que es Hans Ulrich Obrich, que tiene incluso un libro llamado Obrich-Glissant, que es un conjunto de entrevistas y un análisis del pensamiento relacional de Glissant. No todo el concepto de relación hay que localizarlo en la figura de Nicolas Bourriel, ni muchísimo menos. Él habla del concepto de criolización, del concepto antillano y de cómo habría que sustituir el concepto de identidad, rizoma, de identidad y de pertenencia por el rizoma, ¿no? por el sistema de relación. Realmente para mí también ha sido fundamental para entender los procesos de la globalización y de la poscolonialidad. Primero, las teorías de Homi Bhabha, teórico hindú, afincado en Estados Unidos, que en 1994 publica un texto fundamental, El lugar de la cultura, y allí nos habla de este tercer espacio, que no es ni el uno ni el otro, sino es el tercero, un espacio que estaría dominado por los conceptos de in-betweenness o de beyond, el concepto de beyond más allá de post, el que establece una clara relación entre posmodernidad, postcolonialidad, creando este tercer espacio. Homi Bhabha es quizá uno de los pensadores más influyentes, que ahora mismo está trabajando en conceptos mucho más vinculados con el cosmopolitismo, por ejemplo, o Walter de Viñolo, sus historias locales y sus diseños globales, y también el énfasis en las historias subalternas, en el pensamiento fronterizo, o García Canclini y su concepto de hibridación que aplica no únicamente al arte, sino a las estéticas populares, a
internet o al cine o a la música, y que habla no tanto de las estéticas filosóficas, sino de las estéticas antropológicas. Hay una vanguardia, el concepto de interculturalidad, que también se presenta como un tercer espacio superador de la antigua dicotomía entre identidad y diferencia. Y así podríamos seguir con Peter Sloterdijk y la teoría de las esferas, la esferología, que en cierta manera sería una manera de ir más allá del concepto de rizoma, de Deleuze y de Guattari, o el concepto de la modernidad de Bauman, etcétera, etcétera. Teóricos que son fundamentales en esta cartografía del global, son verdaderas guías, ¿no? Cada uno de ellos con sus aportaciones primarias. Después vendrán nosotros, venimos los otros, los teóricos del arte, los historiadores del arte, los curadores, ¿no? Y lo que estamos en muchos casos es apropiándonos, apropiándose de sus ideas, ¿no? Pero en realidad el libro no es un libro de teoría, mi perfil tampoco es un perfil de teórico del arte, sino básicamente es un libro de arte contemporáneo, global. Este concepto también para mí es muy importante, lo contemporáneo global, y para ello hacían falta dos protagonistas más. Bueno, las exposiciones, los discursos curatoriales, la exposición como un verdadero ecosistema y, por supuesto, las prácticas artísticas, ¿no? Dos apartados con los que me he sentido muy a gusto y que yo diría que constituyen las verdaderas aportaciones de este trabajo, su eje vertebrador, ¿no? Su núcleo duro. Algunas de estas exposiciones, también hago, como han visto, una larga lista de exposiciones, las he vivido yo misma en primera persona como magiciens, o como para mí fue fundamental, creo que también lo es para el mundo del arte, la Documenta 11 de Kassel del 2002, aquí verlo, que es la primera exposición, diríamos, oficialmente global, ¿no? Esta es una exposición que realmente fue una plataforma, la plataforma número 5. Antes de esta exposición se dieron 4 plataformas teórico-discursivas en diferentes lugares del planeta, desde una en Europa, otra en el Caribe, otra en África, y la quinta plataforma, la expositiva, cada una tiene su catálogo, fue en Kassel. En cada una de las plataformas anteriores se trataban temas teóricos, se abordaban temas teóricos como el problema de la justicia, el problema de la criolización, todos esos conceptos que antes hemos visto asociados a estos autores, ¿no? Quizá, aquí está muy empezó. Quizá lo más interesante de la Documenta, que incluyó como muchas líneas de trabajo, una línea documental, una línea de archivo, una línea más etnográfica, y que muchos criticaron por la sobreabundancia de vídeos. Recuerdo que se decía en aquellos momentos que uno necesitaba 600 horas para poder ver todos los vídeos que presentaba Huy en Bezón, muchos de ellos vídeos de carácter etnográfico, que iban más allá de lo documental. Pero quizá, sintetizando, evidentemente, quizá lo más importante es que introdujo el concepto, la noción de exposición identitaria. Ya no era una exposición que abordaba los lenguajes, como los lenguajes eran fruto de diferentes experimentos, de nuevas tecnologías, de nuevas invenciones, sino que aquí se abordaban actitudes, maneras de enfrentarse delante del mundo global, y era una exposición pues no formalista, sino una exposición identitaria con una amplia gama de actitudes políticas fundadas en experiencias de injusticia compartidas por miembros de numerosos grupos sociales, ¿no?
Y quizá lo más con el tiempo, aunque no hayan tenido suficiente distancia histórica, pero sí que 10 años son suficientes como para reflexionar sobre un fenómeno. Este libro lo empecé a trabajar en el 12. Quizá lo más interesante del proyecto voy a empezar fue no tanto hablar del arte político, de unos artistas políticos, sino de introducir un nuevo concepto, el concepto de ética de la responsabilidad, ¿no? Convirtiendo la documenta en una verdadera documentación, diríamos, de los espacios del trauma en el mundo global, ¿no? Documenta también, más que Magiciens fue el primer paso, pero el segundo para mí fue Documenta, marcó también un antes y un después en el mundo curatorial, más profundo que el marcado por Magiciens, y ya sin las controversias generadas por el discurso de Magiciens. Y después de Documenta, lo que finalmente se impuso por doquier fue, que también dedico un capítulo largo en mi libro, el fenómeno del bienalismo periférico, del sistema bienal, ¿no? Que realmente es el que consolidaba el dictum de Roland Robertson de sumar lo global y lo local en este tercer exponente que era lo local. Incluso el propio Roland Robertson en sus reflexiones posteriores pone como el mejor ejemplo de esta interpenetración de lo global y lo local las exposiciones periféricas, las bienales periféricas, ¿no? Es curioso que desde finales de los 90 han ido apareciendo más casi de 200 bienales periféricas en el universo global, en Asia sobre todo, pero también en África. Sobre todo hablaríamos de las bienales de Taipei, de Shanghai en los Emiratos Árabes, de Guangzhou en Corea del Sur, de Shanghái en China, de Busan en Corea del Sur, o los de Japón, ¿no? Que hay una página web, Universes in Universe, en la que es como una especie de catálogo de la historia de todas las bienales desde finales de los años 90. Si alguien quiere un poco, incluso las bienales que se están dando en estos momentos. La bienal periférica se convirtió básicamente en el símbolo de las nuevas estrategias liberales unidos a ciudades concretas. Esto es muy importante. Ciudades que recurrieron a dichos eventos con vocación de devenir en ciudades creativas, en el marco de los nuevos networks globales, ¿no? Aquí diríamos el texto de referencia sería Saskia Sassen Global Cities, ¿no? También tendríamos que añadir el fenómeno de Manifiesta, que es la Bienal Europea. Dejando el tema de la Bienal y sus múltiples reflexiones, que también las incorporo en el libro, todas las controversias derivadas del fenómeno del bienalismo, llegamos a uno de los capítulos con los que me siento más identificada y que creo que aquí sí que había muchas opciones personales por mi parte que les voy a relatar, ¿no? Cómo organizar, ¿no? Cómo encontrar ciertas tipologías clasificatorias a todo el arte que se estaba realizando, digamos, en el panorama global. Esto no era un libro que iba ni por naciones ni por latitudes, ¿no? Era global. Cómo encontrar una tipología, crear tipologías, ¿no? De esta constelación global desde el 89 hasta la actualidad. Aquí vinieron una serie de decisiones. Tenía que apostar por genealogías, por árboles cronológicos, siguiendo un cierto orden cronológico. Quería priorizar los contextos. Las cosas siempre sucedían en lugares, en espacios, en tiempos determinados.
Pero también no podía renunciar a los análisis estilísticos y formales de las obras. Estamos finalmente ante obras de arte que no pueden explicarse únicamente desde la cultura ni desde la antropología, y creando también un cierto orden, ¿no? Soy básicamente, yo de todo este perfil múltiple, quizá querría reivindicar la historia del arte, me siento historiadora del arte, así fue mi formación, fruto también de este proceso constante de derivación, pero quería crear unas ciertas topologías, unas ciertas taxonomías, y a partir de ahí llegó el recurso al giro, ¿no? Algo que por supuesto no invento, algo que saco de la terminología anglosajona, el turn, ¿no? Muchas veces usada, pero sí que podríamos decir, como redescubro, lo descontextualizo, lo saco de su contexto de forma fragmentaria y lo recontextualizo. Para mí el giro, que es esta última cuarta parte la cuarta y la última parte del libro, donde están las aportaciones de los artistas, es como una especie de comodín que me permite agrupar el trabajo de determinados artistas bajo unos determinados parámetros en común. Y el giro es importante porque rompe cualquier voluntad evolucionista, linealista, teleológica, como ocurría así con los ismos, con los estilos, con las tendencias del periodo moderno, ¿no? Todo estaba dividido por ismos, por tendencias, con voluntad siempre de llegar a lo desconocido, de buscar el futuro, de romper con el pasado. Aquí no, el giro no tiene ninguna voluntad de romper el pasado ni de buscar el futuro, para entendernos. El giro asume más bien un carácter circular, de que el nombre del giro, un carácter simultáneo. Diríamos, el giro geográfico no excluye al giro etnográfico y tampoco al giro ecológico. El que un artista esté en el giro geográfico no quiere decir que no puede estar en el giro etnográfico o en el giro de la producción. Es esta simultaneidad, este carácter circular y contextual que comporta la palabra giro. Un giro no viene después de otro giro, los giros no son autoexcluyentes, sino que todos conviven en una especie, diríamos, de overlapping, este concepto de que hay partes que coinciden, partes que no. Un artista, en función de sus trabajos, de determinados trabajos, puede adoptar un giro u otro giro, ¿no? El giro, pues, buscaría adoptar urgencias más de carácter contextual, siempre poniendo el acento en el contexto, más de carácter circular que filológico y lineal, ¿no? Y además, la recurrencia al giro en lugar del estilo, el minimalismo, todavía estamos hablando de un estilo, el pop art todavía es un estilo, el conceptual en el fondo es un estilo, pero aquí respondería a una clara urgencia de lo contemporáneo global, en un momento caracterizado básicamente por esta polifonía, por ese pluralismo estético, por esa simultaneidad de distintos modus operandi y por una gran multiplicidad de lenguajes que constantemente cambian de estado, aún compartiendo muchos puntos en común, ¿no? Hubiera podido, aquí estarán, lo geográfico, es uno de los primeros giros, el giro ecológico, el giro etnográfico, el giro de la traducción, el giro dialógico, dando prioridad a todo lo que sea conversación, a todo lo que sea diálogo, a todo lo que sea colaboración, a todo lo que sea participación, el giro de la memoria y de la historia,
y finalmente el giro documental y el giro cosmopolita, que no hay ninguna imagen. Son estos los giros que finalmente integro en mi trabajo. Hubiera podido integrar otros giros, hubiera podido incorporar a otros artistas, pero hubo un determinado momento que puse freno a lo que hubiera podido acabar convirtiéndose en un trabajo sin fin ni fecha de caducidad, ¿no? Y entre estos límites me impuse a mí misma un cierto relato, unas determinadas narrativas, y una determinada tipología de obras. Prácticamente un 80% o un 70% de los artistas que habitan en cada uno de estos giros practican el vídeo documental, el vídeo ensayo, el vídeo entre el documental y el vídeo ensayo, no todos. Y también otra liberación fue una serie de narrativas como la movilidad, como una serie de desafíos del mundo global, ¿no? Narrativas vinculadas con los lugares, con los desplazamientos, con las relaciones entre lo global y lo local, con las diásporas, con las diferencias, con espacios de trauma, con espacios de memoria, básicamente con fronteras, los discursos de la frontera, con problemas también de ecología también como un sistema político. Cada giro va a su vez acompañado por sus propias etimologías, hay epistemologías, por sus propios discursos curatoriales y por supuesto con los artistas. Es decir, el giro no coincide exactamente con los artistas. Empiezo también analizando epistemológicamente lo que significa cada giro, viendo las exposiciones que lo han conformado y luego aportando una serie de casos de estudio, y aquí sí que, así más o menos el libro ha seguido o ha buscado una cierta objetividad, aquí sí que es cuando muestro una cierta debilidad mía también que responde a lo objetivo, porque realmente todos los artistas que aparecen aquí, nadie puede dudar de su internacionalización y de su importancia en el mundo del sistema del arte, pero también hay una cierta subjetividad, ¿no? A la hora de escoger a los artistas y a sus trabajos. Algunos de ellos son artistas con los que he tenido una relación profesional larga, algunos de ellos son estos, como por ejemplo, algunos también son amigos, porque no, Hannah Collins, Rogelio López Cuenca, otros son artistas que yo no conozco pero que su trabajo me interesa y que conozco a través de catálogos, a través de exposiciones como Olivier Ressler, pues José Alejandro Restrepo, que está aquí, con el que pues, hemos mantenido una relación larga, incluso durante años he estado dirigiendo una tesis doctoral sobre su trabajo y lo conozco muchísimo, parte de su contacto personal, de ver las exposiciones aquí mismo en el museo de esta universidad, o de leer los textos de sus catálogos o textos de revistas. Miguel García, un artista catalán, como Rogelio López Cuenca, que también estuvo aquí en relación a la memoria del otro, Antoni Muntadas, que quizás es un artista con el que, bueno, lo he dicho antes, ¿no? Con el que, bueno, me siento también muy identificada, pienso que es un máximo exponente del arte global en todo su trabajo, sobre todo en un proyecto fundamental que se llama On Translation, que ilustra muy bien, con el que a mí me sirve muy bien para explicar el giro de la traducción. Es un proyecto que empieza en el 97 en Kassel, en la documento de Catherine David, en una obra que se llama The Internet Project y que sigue en la actualidad ahora mismo, lo está realizando en Asia,
se llama Asian Protocols, y aquí básicamente en mi libro analizo un poco todo este gran proyecto. Otros artistas que están en el libro, Alexander Apostol, con el que también pues, he conocido su trabajo bastante de primera mano, Carlos Larracoa, ¿no? O Oscar Muñoz, o otros artistas que no he conocido pero que su trabajo lo encuentro fundamental para mi trabajo, como a Harouk Farokhi, por ejemplo. Y aquí podríamos añadir Francis Alice, podríamos añadir Alfredo Jan, Francis Torres, artista Kaderatia, artistas palestinos, marroquíes, turcos, europeos, indios, latinoamericanos, sudasiáticos, subsaharianos. Finalmente, al final del libro, por curiosidad, pensé cuántos artistas norteamericanos hay en este libro. Creo que había 2 o 3, ¿no? Mientras que en el libro del arte último del siglo XX, pues quizá había 60, no sé. Artistas en las que no me importaba, por supuesto, las etiquetas nacionales, sino, básicamente, no es que fueran artistas españoles, colombianos, no. Esto lo aprendí muy bien de Oku y Embezor, en cómo en sus exposiciones prescindía de esta etiqueta del artista con su etiqueta nacional. Aprendí muy bien la lección de Embezor y también de Apadurain, el concepto de que estamos viviendo en un momento post-nacional, ¿no? Y un poco esta fue mi selección. Todos, seguro, ya desde su propio punto de vista, encontrarán en falta artistas, pero piensen que un libro de autor como este es un acto, ya voy acabando, es un acto, casi este momento es un momento reivindicativo, es un acto absolutamente libre, ¿no? No dependemos absolutamente de nadie, ni en los tiempos, ¿no? 3, 4 años ocupando una parte de mi tiempo no libre y de mi tiempo libre, ¿no? A quien le importaba eso, pues a nadie absolutamente, viajando por mi cuenta o no. No dependíamos del editor, este no fue un encargo, sino que lo presenté una vez acabado al editor. Aquí pues no hay ningún tipo de presión, de ningún tipo, esto de recomendación, ni de ninguna institución, de ningún museo, de ningún director de museo, tampoco es una exposición que requiere toda una serie de costos, ¿no? Es un libro de investigación y yo diría, casi como en las clases universitarias, se hace con el lema de que cada maestrillo tiene su libro, ¿no? No me siento en la responsabilidad de contarlo todo en todas partes, a pesar del pleonasmo del título de lo global, ¿no? Es más bien presentar unos conceptos, presentar unas metodologías de trabajo y aplicarlas a unos casos de estudio, ¿no? Pero que esta aplicación sea absolutamente extrapolable a cualquier otra situación y a cualquier otro punto en el globo, ¿no? Esto es un poco mi filosofía de trabajo. Los artistas han sido importantes desde 2 puntos de vista. Muchos de ellos he tenido acceso de primera mano, aparte de su conocimiento, a catálogos o a textos. Y también ha sido muy importante y lo quiero decir, que porque hacer un libro de arte contemporáneo en la actualidad, con el tema de los derechos de autor, es casi prohibitivo. Muy pocas editoriales quieren arriesgarse a tener que pagar los derechos de autor y luego pues quizá no vender el libro. Y en este caso tengo que decir que todos los artistas incluidos en el libro me han cedido generosamente y por cortesía todas las fotografías que aparecen en el libro. Y esto, por ejemplo, no ocurrió con el arte último del siglo XX, que la editorial pagó a pegar todos los derechos de autor. Y también, pues, quiero
quiero agradecerle Montadas el que me haya cedido la portada del libro de una de las obras de Translation, y también pues con Montadas discutimos en los últimos momentos del libro, cuando ya estaba acabado, por ejemplo, cuestiones como el título, ¿no? Yo recuerdo que yo quería incluir un título mucho más largo y complicado, y él, como buen americano, que es una parte americana, me dijo, norteamericana, me dijo bien concreto, bien simple, ¿no? Muy directo, muy fácil de retener, ¿no? Bueno, la gente a veces me pregunta si habrá otro libro, si habrá una segunda parte, si seguiré trabajando en estos temas de lo global. Yo creo que no, que se cierra una etapa. Lo que sí me gustaría es seguir investigando algunos de los temas que me han interesado muchísimo en este trabajo y que me he podido desarrollar, ¿no? Y hacerlo en libros más formato ensayo o en artículos de investigación, como por ejemplo ahora mismo me interesaría mucho ahondar y profundizar todo lo relacionado con lo cosmopolita, con lo cosmopolítico también, y con este tema que aquí en este museo inventaron tan fabuloso que era el cosmo. La selva cosmopolítica. Bueno, pues con esto ya creo que no tengo nada más que decir. Creo que he ocupado buena parte de su tiempo, más tiempo del que tenía previsto hablar. Les agradezco muchísimo su presencia y realmente me siento otra vez muy contenta y especialmente sensibilizada y empatizada de estar aquí presentando este libro en este museo y con estos compañeros y en Bogotá. Muchas gracias. Ya, si quieren preguntar algo. Básicamente alumnos de la maestría o del grado. Me queda pues una pregunta realmente, y es, digamos, a partir de los artistas que mencionas, pues veo que, no sé todos, o pues todos los que yo conocí al menos siento que son de alguna forma muy reconocidos también a nivel como global, es importante. No sé si en el proceso de investigación hubo como algún descubrimiento de un artista que de alguna forma integrara esos valores de los que hablas, sin ser particularmente como, digámoslo ya, validado en una esfera como internacional, ¿no? Siento a veces, o no sé si no, y puedo estar equivocada, como que no deja de haber en ocasiones como una suerte de validación, ¿no? Como eurocéntrica de todas formas. Por eso pregunto si hubo algún descubrimiento como de un artista que no estuviera como en este... Pues un descubrimiento de una artista india que está en el último de los capítulos, que me acuerdo que me pareció muy interesante. La descubrí en una exposición, pero realmente no estaba en ninguno de estos grandes tratados bueno, no hay libros de arte global, hay exposiciones sobre algunos de los temas. Dianita Singh, por ejemplo, ¿tú la conoces? No, tampoco la conocía hasta que la descubrí, por ejemplo. ¿Cómo tiempo buscar la República? La confusión hace 2 años. Ah, sí, la Dianita Singh. Yo la descubrí en un pabellón nacional de un área de Venecia. Pero Miquel García, por ejemplo, es un artista muy joven, catalán, que vive en Barcelona, pero que viaja constantemente. No sé si aquí en Bogotá ha venido a realizar trabajos de campo en Medellín, por ejemplo. Viaja muchísimo a Medellín. Tampoco es un artista muy reconocido internacionalmente, pero yo creí que su trabajo era realmente muy interesante y lo
y lo incorporé. Hannah Collins, pues bueno, básicamente no hay novísimas generaciones de artistas, sino que los artistas ciertamente son artistas ya en parte consolidados, incluso los subsaharianos, incluso los palestinos, pero para mí también artistas palestinos que no conocía tanto, Akram Zaatari, por ejemplo, para mí fue muy interesante, o artistas marroquíes, artistas turcos también. Pero fue, como te digo, aquí fue como la parte más subjetiva del libro, como la parte en que dije, bueno, ahora voy a trabajar con los artistas que yo conozco más, no que sean muy conocidos, sino que yo conozco más o que a mí me interesen más. ¿Me entiendes? Este fue un poco el planteamiento y que no sean amigos del barrio de casa, sino que tengan un reconocimiento internacional. Pero quise darme ya que había sido tal el trabajo de investigación de las primeras partes, ¿no? Mucho más como personal y mucho más objetivo y más de crónica. Aquí quise incorporar un poco Jordi Colomer, por ejemplo, no sé si alguien se conoce, Pepa Gut, artistas incluso catalanes que tampoco son muy conocidos, pero que yo conozco su trabajo porque he hecho que funciona perfectamente en este proyecto. Te quería preguntar una cosa, María. En este proyecto tú mencionas del museo, pues que además está muy permeado por todo lo que nos has enseñado hace tantos años. Es una visión muy hacia los giros que tú estás señalando, sobre todo como muy centrado en el Homo sacer. En el Homo sacer, muy centrado en el Homo sacer. Homo sacer. Pero hemos intuitivamente tenido que recurrir a salirnos como de lo que se considera artista. Estamos trabajando con indígenas, estamos trabajando con activistas, con periodistas, con científicos, y ha sido una cosa muy intuitiva sin querer hacer ninguna declaración con eso, sino porque lo requiere como el contenido, ¿no? En la investigación, pues son procesos largos de años, uno se va dando cuenta que uno no puede hablar del otro sin el otro, que uno no puede hablar del otro y de los giros que tú mencionas, el giro geográfico, el giro demográfico, el giro cosmopolita, si uno no involucra a los actores, uno involucra a los antropólogos, uno involucra a la gente que está haciendo trabajo de campo, de las distintas disciplinas, incluso si uno involucra a los músicos, la literatura, los distintos medios, todo se vuelve todo como una cosa un terreno muy inestable, ¿no? Desde el punto de vista del arte. Entonces, te quería preguntar cómo observas eso. Yo creo que tu trabajo es absolutamente innovador y que es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Y ahora sí, básicamente yo trabajo dentro del concepto de teóricos inter y transdisciplinares, no son teóricos de la cultura, no son teóricos del arte, teóricos de las ciencias sociales y etnógrafos, antropólogos, geógrafos, ecólogos, no sé exactamente cómo se llaman, filósofos, pero tú estás elaborando otro proyecto de trabajo con actores directos. Ya te he dicho que era un proyecto que deberíamos trabajar juntas y que deberíamos hacer algún tipo de pensar en congreso, en una publicación, porque la implicación de los otros, un poco la misma tradición de Baumgarten o de Joan Dewey, en Chile, eso es interesante. Yo creo que la institución, esto es un trabajo también de institución. Tú estás haciendo hasta cierto punto, tus trabajos son de crítica institucional. Tus curadurías están abriendo campos en el campo de la crítica institucional en el ámbito de los museos. Y seguro que cada vez tendemos más a una mayor interdisciplinariedad
y el arte deja de ser arte y cada vez aquí hay mucha cultura porque estos temas que incorporan cada uno de los artistas son temas realmente del mundo global, pero realmente estamos todavía en el territorio donde hablamos de identidad, hablamos de cultura y hablamos de un concepto expandido de arte, pero cada vez lo transdisciplinar y lo interdisciplinar tendrá que ser más importante y cada vez el arte quedará más debilitado en función de otro registro, que será un arte expandido, un arte ampliado. García Campini hablaba de las estéticas antropológicas. Para algunos solamente existen las estéticas filosóficas. Ya para ciertos artistas ya trabajan con las estéticas, la ecosofía, las ecostéticas, ¿no? Como decía Guattari, las tres ecosofías y la estética cada vez se irá desplazando, se irá contaminando, se irá desterritorializando y se irá hibridando más todavía, se irá hibridando más. Es un proceso que estamos en ello, pero será otro momento, las cosas hay que hacerlas por sus etapas, pero tú creo que te estás adelantando. Ya te he dicho que tus trabajos deberían ser traducidos al inglés, todo lo que hacéis aquí, y ser debatidos en foros, pues no únicamente de Colombia, sino en foros globales, desde asiáticos hasta europeos o foros globales. Bueno, ese será otro paso, mucho más desterritorializado que este. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mencionaste que varios libros se quedaron por fuera. Y digamos, como yo me preguntaba, la decisión como de haber, digamos, echado a un lado esta noción de giro pedagógico, o digamos, ¿cómo lo observarías? El giro pedagógico está incluido en el libro. Pero estoy viendo como que no tan específico. No tan específico, está dentro del giro dialógico. El giro dialógico está subdividido en una serie de subapartados, que es lo pedagógico, lo colaborativo, lo puramente dialógico, y a partir del modelo relacional, un poco parto del modelo relacional, hubiera podido incluir un giro que se hubiera llamado de giro relacional, pero me parecía que estamos ya en el modelo post-relacional, tal como lo entendía Nicolás Cubrió. El giro pedagógico lo explico a partir de una serie de exposiciones, algunas que nunca llegaron a materializarse, como una manifiesta de Nicosia, de Chipre, que estaba dedicada al giro pedagógico. Lo cuento a partir de trabajos de Edith Rogoff, que es una de las teóricas fundamentales de este giro, que incluso tiene en la revista EFLAX un artículo que se llama The Pedagogical Turn, y lo cuento a partir de problemas de disposiciones entre la academia y el museo, ¿no? Como academia, una exposición entre universidad y academia muy interesante, y lo hubiera podido desarrollarlo seguro. Pero a mí particularmente este giro no me interesa mucho, es decir, que tampoco. Esto no es una crónica objetiva que tiene que contar todo con la misma intensidad de todo lo que ha ocurrido en todos los lugares. Es decir, aquí afortunadamente hay las elecciones subjetivas, ¿no? A mí me interesa ahora, en un futuro me interesaría mucho más desarrollar el giro cosmopolita que el pedagógico, por ejemplo. El pedagógico existe aquí. Creo que doy unas pautas para que unas citas para que la gente que le interese pueda seguir. La idea es que en un libro hay como dos textos, ¿no? El texto principal, que es el que se lee con más facilidad, con un cuerpo de escritura más grande, pero luego hay una parte muy importante que antes hablábamos con José Alejandro, que son las notas
Las notas es un aparato teórico muy importante, es una parte instrumental, no tanto para mí porque están aquí, ya no es posiblemente no los voy a usar más, sino para todos nosotros. Quiero decir que de las notas es como un árbol, ¿no? Que se puede, un racimo, que se puede, un efecto racimo, cada nota es un efecto racimo. Uno puede trabajar leyendo el texto principal, o puede trabajar leyendo el texto y las notas, o hay gente directamente, investigadores que van a las notas y a partir de las notas se generan sus propias genealogías, sus propios... Y las notas, aunque todas he tocado en mi mano y todas he tenido fotocopia de las mismas, pues sirven un poco pues eso, para acabar de completar lo que muchas veces no puede ser escrito en el texto principal. Sí. Estaba pensando un poco, hablando de lo global, cómo la cultura se convirtió pues, como en la bandera de desarrollo en el mundo y cómo las artes corresponden con la cultura como una promesa para la transformación social, para el cambio. No sé si está en el giro pedagógico o si de alguna manera lo retomamos en el texto y es como las artes se vuelve una herramienta para el cambio, para la transformación, para la convivencia, para la paz. Entonces no sé si... Bueno, aquí este lema fundamental de lo global, todos tenemos lugar en el mundo de lo global, porque ya no es un mundo totalitario, homogeneizador, o ese sería el lado bueno de lo global. Luego hay el lado negativo de lo global, o los fenómenos antiglobalización, que también hasta cierto punto están analizados en el libro, en algún apartado, ¿no? Pero lo positivo de la globalización es que se produce, ya no es un modelo monocultural, sino es un modelo multi, pero esta multiculturalidad funciona no tanto como un melting pot, que todos reunidos y revueltos, sino funciona mucho mejor a nivel de lo intercultural, el diálogo entre culturas, ¿no? Esto lo explica muy bien Aquaduray, y en esta interculturalidad funciona muy bien esas interferencias entre lo global y lo local. Todos somos locales, todos tenemos nuestra localidad, todos pertenecemos a un hogar, todos pertenecemos a un barrio, todos pertenecemos, pero lo bueno de la globalización es que ha superado el antiguo modelo centro y periferia, que era un modelo hegemónico por parte del centro y subsidiario por parte de la periferia, ¿no? La periferia era siempre la que buscaba emular, la que buscaba aproximarse, la que buscaba viajar al centro, que era donde era el poder, eran las capitales del mundo de la cultura y del arte, ¿no? Entonces la globalización positiva permite que todo lo local se pueda reinscribir en lo global, esta interpenetración y muchos artistas globales también asumen este compromiso ético, lo cual se convierte no en periodistas ni en fotoperiodistas, sino en artistas que están desde los registros artísticos. No es igual un trabajo de Ursula Gilman, por ejemplo, sobre el Amazonas, que un trabajo de un científico, no tiene el mismo impacto, ¿no? Y en el campo de lo global, pues muchos temas, muchas temáticas relacionadas con el trauma, con la memoria, con la historia, con la sincronía del día a día, con los campos de refugiados, con la violencia de género, con el cambio climático, todos pueden tener con las luchas, las revueltas políticas, todo puede tener su lugar en las temáticas de los artistas globales, ¿no? O sea que es un tema mucho más ético el arte global que estético, ¿no? Y eso es más democratizador, podríamos decirlo en algún sentido.
todas múltiples voces y cada voz puede hablar de su localidad pero desde la globalidad, porque hablar solo desde la localidad es hablar solo, es quedarse absolutamente desvinculado, como pierdes la visibilidad dentro del territorio global. Lo importante es que seas visible en el territorio global, ¿no? Que tengas una voz en el territorio global y que puedas contar tu localidad o la localidad del otro, como el etnógrafo. Sí. Pero creo que miras en la posmodernidad aportó el concepto de deconstrucción. Hay que revisar el pasado, pero fragmentarlo y deconstruirlo. Y estamos hablando de un concepto aquí de desterritorialización. Es decir, no hay por qué renunciar al arte. El arte se sale de sus centros hegemónicos y el arte se desterritorializa, ¿no? Y abraza otros territorios que porque tienen que ser excluidos del mundo del arte, porque el origen del arte y el origen de la estética procede de la ilustración, ¿no? ¿Qué le llamaríamos? Prácticas artísticas o prácticas políticas en la era del global. No había caído en esto. No había caído que el arte fuera, el concepto de arte fuera europeo. La verdad que nunca había caído en esto. Pero creo que dejemos al arte que viva más allá de Europa y de Estados Unidos y que invada todo el territorio global. Tengo una pregunta. Bueno, dentro de este mundo de arte global, donde conviven, pues obviamente todas las manifestaciones y todas las temáticas, ¿qué opinas, digamos, de que se estén relegando un poco las técnicas artísticas tradicionales? ¿O consideras que es mejor pues que convivan la pintura, la escultura con las nuevas manifestaciones, o sea, el videoarte, la tecnología? No sé, ¿qué opinas tú de eso? Yo creo que todo puede ser perfectamente artista global, un artista que se considera a sí mismo un pintor, dibujante, o que pinte, que dibuje, un fotógrafo. No es tanto lo que te imprime un poco este sello de lo global, no es tanto la técnica que utilices, ¿no? Sino es el tema que plantees. Es el tema que plantees que lo puedas plantear en vídeo. Yo básicamente para este trabajo me he servido de artistas que trabajaban en el vídeo. ¿Por qué? Porque para mí el vídeo en sus múltiples submodalidades, que para mí hay bastantes, permite introducir narratividad, permite introducir historias tridimensionales desde cierto punto, permite introducir la movilidad y la imagen es móvil, no es una imagen única, fija, y esa imagen es una imagen temporal que ocurre en un espacio, que se desarrolla en un lugar, en un tiempo. Por ejemplo, una obra que para mí me resulta, bueno, muchas, pero me resulta muy interesante es la de Francis Alice. Francis Alice en sus paseos, en sus líneas, ¿no? Esta es, por ejemplo, The Green Line, que es una línea que recorre el territorio de Palestina y el territorio de Israel con su propio cuerpo, dibuja una línea verde, la misma línea que encontró, que en el año 48 dibujó en Baba Moshe Dayan, al acabar la guerra israelí-palestina, creo. Bueno, todos estos temas, ¿no? O sea,
¿Cómo es la obra de Francis Allen? Es una performance, es un dibujo, porque está cogiendo un bote de pintura verde, de acrílico verde, y está paseando por todo un territorio, el territorio palestino y israelí. ¿Cuál es la obra definitiva? El registro videográfico que ha quedado de un poco todo, ¿no? Ese sería un buen ejemplo de que no importa exactamente el lenguaje o la técnica o el medio, sino que lo que importa es el contenido, es el tema. ¿Conocen a Francis Allen aquí? Muy interesante, no sé. ¿Alguna pregunta? ¿A tú siempre preguntabas por José Luis? ¿Y no me preguntas? Madre mía. ¿Qué? Ampliar esa idea que, digamos, enunciaste de la exposición global común, algo así que mencionaste. Bueno, no, las exposiciones son ecosistemas, porque yo ahora mismo no soy curadora, pues, básicamente he hecho una curaduría, que es la que hice aquí, pero he pensado que desde la universidad un buen servicio al conocimiento es el trabajar con el concepto curatorial. Entonces, hace 5 años dirijo un proyecto de curaduría que se llama Home Mediation, ¿no? Porque pienso que la curaduría no global, el concepto curatorial, hacer una exposición implica, como muchos registros, implica un ecosistema que vincula muchos protagonistas del mundo del arte, ¿no? Que desde el artista al crítico, al comisario, al público, a los públicos, a los lugares, a las ciudades, a los espacios expositivos. Y yo básicamente cuando explico siempre es un curso de curaduría en el que invitamos a grandes o a no tan grandes curadores que nos cuenten sus experiencias curatoriales, ¿no? Pero yo de entrada siempre digo que hay una diferencia muy clara a la hora de pensar una exposición. Una cosa es el concepto de comisariar, lo curating, que dicen los ingleses, y el segundo es lo curatorial. El primero se hace referencia a aspectos técnicos de montaje, que son muy importantes, pero sobre todo nosotros insistimos a los alumnos en lo curatorial, que es cómo entender la exposición como conocimiento, como un conjunto de aspectos teóricos interdisciplinares como esto, que se reúnen en una exposición. La exposición como investigación, la exposición como teoría, la exposición como experimentación, sobre todo como fuente de conocimiento para mí. Antes las exposiciones buscaban más ver qué es lo que es las modas, cuál era la última moda en el mundo del arte, ¿no? Cuál era el último lenguaje, y ahora nosotros insistimos, si ahora yo hiciera una exposición la haría así, como conocimiento, ¿no? Entender como una investigación y como una teoría casi.